Yo crecí en un área rural de Puerto Rico, en el pueblo de Río Grande, bien cerca del bosque tropical del Caribe, el bosque del Yunque. Y soy la más joven de 3 hijas y mis hermanas pues tenían intereses, una edad un poquito mayor y por eso yo jugaba mucho sola. Vengo de una familia protestante, fundamentalista, y teníamos que ir a la iglesia unas 3, 4 veces, a veces 5 veces a la semana. Y estar en contacto con la música ayudó a desarrollar esas destrezas, al punto en que mi mamá se dio cuenta que ya a los 6, 7 años yo tenía la capacidad para identificar armonías y reproducirlas. Y es algo inusual, pero fue por la gran exposición. Una de las memorias más significativas de mi vida es las tardes de domingo con mi familia. Mis papás, luego de ir a la iglesia, llegábamos a casa, almorzábamos y mi mamá prendía el radio en una estación que se llama Radio Oro, creo que se llama, o si todavía existe. Y en esa estación ponían música, como lo que le dicen en Puerto Rico, música vieja, música de bolero latinoamericano. Y yo recuerdo que mis papás cantaban junto con los boleros que sonaban en la radio y yo también los acompañaba, y estar expuesta a eso por horas desarrolló no solamente mi habilidad para entender música, sino también para apreciarla, reproducirla y entender incluso principios de la composición. Mi nombre es Judith Tellado. Mi nombre en realidad es Judith Tellado González. Yo vengo de Puerto Rico y en Puerto Rico decimos, bueno, usted no nació de una planta de plátano, así que también tengo el apellido de mi madre. Yo llegué a Alemania hace unos 11 años porque me enamoré de un alemán que es mi esposo todavía, y el plan es que sea mi esposo hasta que yo muera. Y llegué a este camino de la música por pura casualidad. No fue algo que yo planifiqué, ni siquiera fue un deseo profundo de mi infancia ser cantante ni nada por el estilo. Yo siempre, desde que era muy pequeña, demostré que tenía afinidad para el arte, para escribir. Escribía cuentos cortos, escribía poesía y también improvisaba melodías. También comencé a pintar a los 13 años. Y vengo de una familia donde, como muchas otras familias en Puerto Rico, necesitan ganar el pan de cada día, y el arte se considera un lujo que ningún padre quiere para sus hijos porque temen que sus hijos no ganen suficiente para vivir. Y por eso mis padres no estaban muy entusiasmados en animarme a seguir ese camino de la música, pero pues la vida y el destino y la suerte me trajeron hasta aquí. Bueno, yo estudié en la Universidad de Puerto Rico. Yo estudié lingüística y arte general. Mi especialización es fonología y fonética para mi maestría. Pero durante ese periodo en que yo estaba estudiando, yo me sentía tan cansada, lo único que yo hacía era estudiar y trabajar, y me di cuenta que, bueno, Puerto Rico, como es una isla tan bonita y tiene playas tan bonitas, uno puede disfrutar la playa sin gastar un centavo. Así que yo tenía el poco dinero que yo ganaba, lo iba acumulando, y decidí entonces viajar a Canadá para ver un sitio diferente. Y en Canadá conocí al que es ahora mismo mi esposo. Y a pesar de que al principio hubo una atracción, esa relación no se concretó hasta 2 años después. Bueno, yo tuve la oportunidad de visitar a mi esposo un año antes de casarme y ver cómo era Alemania. Y hasta el día de hoy yo digo que para mí mi experiencia en Hamburgo fue también como enamorarme de Hamburgo. Yo pienso que la experiencia como inmigrante es casi como casarte con un país.
Yo llegué a Alemania, llegué a Hamburgo, me enamoré de Hamburgo, me enamoré incluso de su lluvia. Y decidí casarme no solo con mi esposo un año después, en el 2008, sino también casarme con Hamburgo. Al principio yo llegué aquí con muchas expectativas. Yo pensé que yo podía trabajar como maestra, instructora de español como segunda lengua. De hecho, ejercí esa profesión por un corto tiempo. Pero hubo una, vamos a decir así, a pesar de que mi deseo de integrarme a la cultura era muy fuerte, yo tomé el curso de integración, tomé incluso la prueba final del curso de integración, la pasé muy bien. Aún así, sentía que no había absolutamente nada con qué identificarme, sino que me sentí como una especie de vasija vacía donde se tenía que acumular toda la información. El idioma, la cultura, la manera en que las personas se comunican, que va más allá del idioma. Y llegó el momento en que ya yo no tenía espacio para mí. Lo interesante fue que por varios años yo me esforcé tanto por adaptarme a la cultura alemana que olvidé un poco cómo crear mi propia identidad. Me di cuenta que yo estaba rezagando mi persona para transformarme en esa otra cosa que yo pensé que los alemanes querían. Estaba de hecho muy equivocada, ellos no quieren eso. Y fue un esfuerzo difícil, aprendí de ese error. De hecho ya yo no soy así. Yo soy algo que probablemente en Puerto Rico tampoco se identifica uno como puertorriqueña. Yo no me puedo identificar. Si voy a Puerto Rico, muy probablemente otros puertorriqueños me vean y yo les parezca extraña. Y aquí tampoco me siento alemana, así que probablemente yo soy algo así como entre ambos. Yeah. Para mí fue importante determinar mis prioridades, las prioridades que me definen. Todos los individuos se definen. Hay personas que se identifican primero como, no sé, de una nacionalidad específica. Yo me defino primeramente humana, luego mujer, luego inmigrante y luego entonces puertorriqueña. Yo tengo un gran respeto y aprecio por la cultura puertorriqueña, y puede que muchas personas difieran de mi opinión. Yo creo que uno no debe sentir orgullo de ser puertorriqueña o de ninguna otra nacionalidad. Uno debe sentir orgullo de las cosas que tú haces. Y porque son las cosas que hablan de tu carácter y de la persona que tú eres. Ciertamente hay una influencia cultural que me resulta muy hermosa y que de alguna manera es como un marco para la persona que yo soy. Y esa es la parte de la puertorriqueñidad que se queda conmigo, la que me permite disfrutar la comida, la que me permite bailar con libertad, la que me permite no temer a la opinión de otras personas porque esté bailando o porque me ría alto. Esa es la parte de la puertorriqueñidad que se ha quedado conmigo y que ha definido la persona que yo soy. Y que en un momento, en estos años en Alemania, fue la que me ayudó a identificar: Judy, tú no eres feliz si tú tratas de volverte como otra persona. Busca qué es la nueva persona que tú eres. Y esa nueva persona es una que, bueno, como dije, puede que no encaje más con los puertorriqueños ni con los alemanes, pero es algo que puedo ver en el espejo al final del día y me gusta. Y se manifiesta tanto en la pintura como en la ropa que uso y en la música que escribo, y me permite una flexibilidad para aprender de distintas culturas y para narrar mi historia personal. A mí me gustan muchas cosas de la comida alemana. Hay muchos aspectos de la manera en que las personas se comportan que me resultan un poco difíciles. Pero hay muchas cosas de su conducta que me gustan. Son puntuales, dan lo mejor de sí, y eso es para mí
una de las mejores características que uno puede encontrar en un humano. A veces esperan demasiado de sí mismos al punto en que se cohíben de hacer cosas buenas, de hacer cosas que disfruten. Y eso no me parece tan bueno. Pero me encantan las tortas alemanas y me encanta el Sauerkraut. Sí, mucho. Y me encanta el Grünkohl. Wow, creo que esos son mis favoritos. Sí, la comida alemana. Y claro, me encanta mi marido. Sí. Él es mi cantito de Alemania. De Puerto Rico extraño mucho su fauna. Extraño mucho el yunque, extraño la playa. Extraño las panas, el panapén. Muchas cosas de la comida. Extraño conducir y oler comida. Eso lo extraño, al punto en que el primer año aquí, mi cerebro estaba un poco confundido y había momentos que yo saboreaba cosas que no podía comer. Sí, eso lo extraño. Extraño la iluminación. Y de alguna manera extraño también un poco de ese carácter comunicativo, el hablar con un extraño en la fila del banco o tener toda una conversación con un guardia de seguridad. Esa experiencia yo las tuve en Puerto Rico. Y luego de 30 minutos, 40 minutos hablando con una persona, uno dice, ay, ¿cómo es que tú te llamas? Eso es algo que aquí no pasa. Extraño un poco esa sencillez de los puertorriqueños que cuando se presentan nunca dicen en qué trabajan. Ellos solo son personas. Y eso lo extraño, sí. Wow, eso es una pregunta. ¿Verdad? Mi esposo y yo trabajamos juntos en lo que, ¿verdad? Para mí esto es un negocio. Y como negocio, profesión, ¿verdad? Y negocio requiere atención constante. La dificultad de tener una relación personal, sentimental y profesional con mi esposo es que hay veces que no hay fronteras entre un aspecto y otro. Y hay veces que cuando estamos agotados los dos. Hay veces que, bueno, cuando tenemos estrés los dos. Y tenemos que constantemente proteger esos bordes de lo personal, los bordes de la relación de pareja. Porque la profesión tiende a tomar mucho tiempo y mucha energía mental. Ese disco el título es Tiempo de Bolero. Y Tiempo de Bolero fue un álbum que teníamos que hacer. No te voy a mentir, mi esposo estaba mucho más motivado para eso que yo. Mi esposo, desde el principio de mi profesión como cantante, él siempre ha sido quien identificó, tú tienes una habilidad que puedes utilizar para ganarte la vida con ella. Y es algo que yo no la menospreciaba, pero yo no consideraba mi habilidad para cantar algo muy impresionante. En Puerto Rico mucha gente canta bien. Y mi esposo fue el que identificó eso y el que me ayudó incluso a buscar esas canciones y me dijo, vamos a buscar algo más sencillo. La música tradicional, le encantan los boleros. Y de hecho aprendió sus destrezas en la guitarra, ¿verdad? Para tocar boleros la aprendió con los Panchos. Y ese álbum fue, como vamos a decir así, ese álbum fue la reafirmación, ¿verdad? Yo estoy en Alemania y soy cantante. Ese álbum logró hacer eso conmigo. Fue una producción muy pequeña. Lo hicimos en la grabación toda en casa, con muy pocos elementos. Ahora cuando yo escucho mi voz, noto el cambio, noto la seguridad con la que yo canto ahora, no la tenía en aquel momento. Y fue un álbum que era necesario reafirmar esa persona como cantante. Nosotros hemos trabajado 4 discos, de esos el primero es Tiempo de Bolero, el segundo Life in the Sands y el tercero Under Neon Stars. Los hicimos con la ayuda financiera de una pequeña disquera que hay en San Pauli, que el dueño se llama Denis Turon. Nosotros trabajamos con él por muchos años.
y él coprodujo esos dos álbumes. Life in the Sands fue un álbum donde yo logré explorar por primera vez mi capacidad como compositora. Tiene las primeras dos canciones que yo compuse, que son Life in the Sands y Quien no te amará. Y las demás son composiciones clásicas de jazz y todo el álbum es en piano y voz. El tercer álbum, Under Neon Stars, fue el que realmente confirmó mi habilidad como compositora y el álbum que me ayudó a definirme no solamente como cantante y compositora, sino como a definir mi presencia escénica. Y al punto de no tenerle ningún miedo al micrófono, ni ningún temor a una audiencia. Under Neon Stars tiene canciones que hablan sobre ese duelo migratorio. Una de ellas pues, es Under Neon Stars, es la canción a San Pauli. Pero también Before the Show es una canción en donde yo narro, vamos a decir, esa experiencia, pero sobre todo el día en que yo llegué aquí. Que no te voy a mentir, todavía hoy, cuando pienso en ese día, es algo bastante intenso emocionalmente para mí. Y esa canción por mucho tiempo yo era incapaz de cantarla en el escenario, porque comenzaba a cantarla y no podía terminarla. No podía, era como todo un llanto y creo que ese álbum me ayudó a procesar ese estrés, porque ese álbum lo hice en un momento en donde más esfuerzo yo puse para adaptarme a la cultura alemana. Ese fue el álbum en que yo hice un esfuerzo que no era natural. De hecho, muchas de las composiciones en inglés son en inglés. Yo no me parece que eso sea inusual. Yo compongo, ¿verdad? Hablo inglés, español y alemán. Y puse entonces a prueba esas capacidades. Con Yerba Mala es otra historia. Yerba Mala tomó 5 años en presentarse. Y Yerba Mala es un álbum en donde yo logré, vamos a decir así, presentar en un álbum la persona Judith Tellado, cómo ella se define. Yo creo que todos los individuos tenemos aspectos que nos definen. A veces los expresamos a través de las películas que vemos, la ropa que usamos, la vajilla que compramos, la comida que comemos, la música que escuchamos. Pero para mí era importante como artista salir de lo personal y llevar esa imagen de quién es Judith Tellado a otras personas. Y en este álbum continúa también ese duelo migratorio. Por ejemplo, la canción Valija Lista es una canción donde yo hablo sobre el inmigrante y cómo uno tiene unas expectativas de cómo tú quieres que sea y tienes todo, tú sabes, las fotos del sitio donde tú quieres ir a ver y cómo tu familia de alguna manera cree en ti, tú sabes, y cree que, mira, no importa lo que pase, tú quédate ahí y sigue luchando. Y tengo canciones a mi hermana mayor, donde le digo, yo quiero volver a verte. Tengo una canción a mi madre, que es un poco, vamos a decir así, es una canción un poco tensa. Pero logré con esa canción, vamos a decir, hacer las paces con lo que ella piensa. A mi mamá nunca le gustó la idea de que yo viniera a vivir aquí y ella lo expresó con mucha claridad desde el momento en que yo se lo dije. Recuerdo que yo le dije, mira, mi novio me pidió matrimonio y yo le dije que sí y ella no me habló por 2 días. Para ella supo inmediatamente que yo me iba a ir. Y fue algo muy, muy difícil para mí ver que esa era su reacción. Pero en esa canción yo, ¿verdad?, hago las paces con esa idea y de alguna manera acepto que para ella fue difícil.
Bueno, yo no veo mi profesión como una carrera, nunca. Yo veo mi profesión como algo que yo hago que va bien con mis habilidades y que es necesario para mí para para vivir la experiencia de la libertad en mi diario vivir. Y me da de hecho mucha libertad cantar, por eso creo que yo lo haré hasta el último día de mi vida, sea profesionalmente o no. Yo creo que, ¿verdad? Para cantar uno no necesita cantar bien. En Puerto Rico dicen las ranas cantan feo y se amanecen, así que no importa. Lo que yo quiero para mi vida, vamos a decir, de aquí en adelante, es seguir cantando y seguir pintando y seguir explorando esa persona de Judith y cómo ella va cambiando y presentar eso a otras personas, porque al presentar mi música, presentar mi arte a otras personas, yo veo su reacción y de alguna manera aprendo también cómo ellos me ven. Y de alguna manera me siento menos sola, vamos a decir. Siento que gano una familia, aunque sea por breves minutos, por 45 minutos en un set, ¿verdad? O 1 hora y 30 en un concierto. Es como si esas personas, al interactuar conmigo, al escuchar mi historia y al hablar luego del concierto conmigo, se vuelven casi mi familia. Y eso es lo que yo quiero. Vamos a decir, mejorar todo lo que sea la comunicación con otras personas a través de esas historias que compartimos. Y nada, seguir cantando. Yo también soy muy flexible. Puede que en 5 años yo diga, ay, ya no quiero cantar, ahora quiero comprar casas y alquilarlas. También puedo hacer eso. También, qué sé yo, un día digo, ay, me voy a abrir un Invis. Eso también puede pasar. Yo estoy muy flexible a cualquier alternativa que me traiga la vida. Bueno, la pintura vino primero que la música, pero la pintura y la música son dos aspectos de la misma fuente creativa, pero una es personal y la otra es colectiva. La pintura es solamente Judith con su line band, ¿verdad? Con su, ¿cómo se llama eso? Con su cuadro. Y hay una especie de descubrimiento de cómo yo me siento, cómo yo estoy pensando a medida que yo estoy pintando. Yo no planifico mucho mis composiciones. Pero la música es una manera de comunicarme con otras personas, de narrar esa historia y llegar a una especie de consenso, a un lugar en donde yo siento soy comprendida y comprendo el interés del otro lado también. Y por eso en muchos conciertos yo llevo también muchas de mis pinturas y las personas ven que hay una manera en que se complementan ambas cosas. Una es personal y la otra es colectiva. Mi ropa, bueno, yo llegué a hacerme ropa porque a mí me gustan mucho las faldas, a mí no me gustan los pantalones, los uso cuando no tengo otra opción y solo en invierno. Me encanta la falda me da mucha libertad física. Sobre todo la falda larga, puedo caminar con libertad. Y otra cosa es que el utilizar, ¿verdad? El crear mi propia ropa, siento que creo algo para la forma de mi cuerpo que no encuentro en las tiendas de ropa. Nunca perderás lo que queda atrás. Y es que nunca perderás lo que queda